Buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, listos para comenzar esta nueva semana con los devocionales. Anoche tuvimos una reunión preciosa. Dios se movió de una manera muy linda, enorme. La verdad, terrible el culto de anoche. Una bendición para mi vida y espero que para la vida de ustedes también. Pero sé que Dios tiene cosas mayores todavía, ¿amén? Así que vamos a orar por el devocional de hoy, por la palabra de esta mañana, para comenzar esta semana con una palabra también, así como recibimos la palabra anoche, dejar Moab, porque Dios tiene cosas gloriosas para tu vida. Así también vamos a comenzar el día de hoy con una palabra. Amén. Vamos a orar juntos por esto. Padre, yo te pido que bendigas este tiempo devocional, esta palabra que vamos a compartir hoy, que tu bendición esté con nosotros ahora y con tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, te doy gracias y te digo amén y amén. Bien, la palabra que quiero compartirles está en el libro de Habacuc, el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 2 de esto, una porción del versículo que dice así. Habacuc 3:2 dice: Oh Jehová, oí tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y dice, en la ira, termina el versículo, dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Bueno, quiero compartirles algo, después lo voy a relacionar un poco con la palabra de anoche, pero quiero decirles que Habacuc vivió tiempos muy especiales y tiempos muy parecidos a los nuestros. Si usted lee el capítulo 1, si el capítulo 2, describe aquellos días, y son días de injusticia. Las palabras o las características de aquellos días los describe como injusticia, violencia, contiendas, delito, inmoralidad, maldad, perversión, agresión, corrupción, codicia. Esas son las palabras que nombra de una manera u otra en estos dos capítulos, nombrando cómo eran esos días. Por ejemplo, decía que había opresión, injusticia, perversión. Dice, la ley está debilitada, queriendo hacer ver que la ley no se cumplía. Dice, los perversos destruyen a los justos, la ley está torcida, no se hace justicia, hay opresión hacia los más débiles, hay violencia. O sea, toda una serie de pecados o de situaciones, por decirlo así, que no son muy diferentes a los tiempos actuales. Si hablamos de injusticia, si hablamos de que la ley no se cumple, si hablamos de inmoralidad, si hablamos de perversión, de corrupción, de codicia, creo que son cosas de nuestros días. Y Habacuc vivía esos días. Y en medio de esos días, Habacuc le plantea como no es una queja, pero sí es un cuestionamiento a Dios. Señor, ¿por qué me permites ver esto? ¿Por qué me permites vivir en medio de estos tiempos? O sea, Habacuc entendía que los tiempos que estaban viviendo eran tiempos difíciles, eran tiempos que iban a traer consecuencias más negativas de las que ya estaban viviendo. Por eso cuando ora dice, en la ira acuérdate de la misericordia, porque está pidiendo de alguna manera que ponga su mano para que esas cosas no se agraven, no sean peores todavía. Pero de alguna manera Habacuc vivía en medio de esa sociedad y esas cosas de una forma u otra lo tocaban. Y al mismo tiempo que esas cosas lo tocaban en su vida, él se veía impotente, incapaz de producir un cambio ante esas cosas. Entonces, repasemos un poco, tiempos difíciles. Escuche, en medio de esos tiempos difíciles, de una manera u otra lo tocaban a Habacuc también o a sus seres queridos. Él se veía impotente o incapaz de poder revertir él esos tiempos, con cómo iba a ser él para cambiar esas realidades. Y encima sabiendo que esos tiempos y esas cosas en la sociedad iban a traer consecuencias peores. ¿Qué hace Habacuc? Va delante de Dios con su cuestionamiento, es decir, con su queja, con su pedido, y Dios habla, y cuando Dios habla, Habacuc hace esta oración: aviva tu obra. ¿Qué está reconociendo Habacuc? Habacuc lo que está reconociendo es que la única salida que tienen es un avivamiento. Es que Dios avive la obra del Señor, es que su obra se dé a conocer. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en estos tiempos, que la obra de Dios necesita ser avivada. No porque el avivamiento sea una moda, no porque el avivamiento sea una conveniencia, el avivamiento es una necesidad.
Porque cuando hay un avivamiento, la iglesia es bendecida, la iglesia es encendida, la iglesia, la gente se entusiasma, la iglesia es empoderada, empezamos a ver los milagros, las bendiciones de Dios. Pero no solo la iglesia es bendecida, la sociedad es afectada. Los que no conocen a Dios empiezan a venir a Dios, empiezan a buscar a Dios y la misma sociedad es transformada. Si usted mira los avivamientos de la historia, siempre los avivamientos impactaron a la sociedad, porque un avivamiento no es solamente una reunión buena, un avivamiento no es conocimiento, un avivamiento no es algo, no es un programa de actividades, un avivamiento es un derramamiento del Espíritu Santo. Y Isaías dice que cuando el Espíritu es derramado, el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil es estimado por bosque. O sea, cuando hay un avivamiento, hay cambios en la iglesia y hay cambios en la sociedad, hay cambios en nuestra vida y hay cambios en nuestra familia y hay cambios en nuestras realidades. Pero ¿qué entiende Habacuc? La solución no la tiene un hombre, la solución la tiene Dios. Necesitamos un avivamiento. Y creo con todo mi corazón que esa es la necesidad de este tiempo, que nos levantemos y escuche esto, a orar por un avivamiento. Porque Habacuc se podía haber quejado por la situación, se podía haber resignado ante la situación, se podía haber quedado triste, enojado, desmoralizado, desanimado, pero él elige salir de todo eso, elige salir de Moab y ponerse a orar para que Dios envíe un avivamiento. De eso se trata también salir de Moab, de dejar de lado. Quizás estamos viviendo realidades que no nos gustan, quizás estamos viendo a nuestro alrededor realidades que no nos gustan. Y quizás nosotros también como Habacuc nos podemos sentir impotentes de cambiarlas. ¿Qué puedo hacer yo para que cambien? Quizás nada, pero Dios sí lo puede hacer. ¿Y cuál debe ser mi actitud? Salir de Moab. No quedarme en la queja, ni en la crítica, ni en la desesperanza, ni en la resignación, ni en el dolor. Salir de todo eso y ponerme a orar para que Dios derrame un avivamiento en mi vida, en mi casa, en mis realidades, en mi tierra, en la tierra donde yo vivo. Porque a veces nosotros vemos la situación de afuera y parece que nada la puede cambiar, pero a veces somos nosotros los que nos damos cuenta que solo no podemos cambiar. ¿Y qué necesitamos? Un avivamiento. Necesitamos que Dios derrame el Espíritu Santo y las cosas sean cambiadas, sean transformadas. Por eso yo quería comenzar esta semana diciéndote esto. Necesitamos un avivamiento, necesitamos una intervención divina. Como pasó, lo hablamos anoche en la prédica, en los campos de Moab, Noemí se enteró que en Israel Dios estaba descendiendo para darles pan. Había una visitación, había un mover de Dios en Israel, se habían despertado cosas, Dios estaba visitando. Eso necesitamos en este tiempo, un avivamiento. La oración nuestra tiene que ser esa: derrama el Espíritu Santo. Salgamos de Moab, salgamos de la frustración, salgamos del enojo, salgamos de la queja, salgamos de todas esas cosas que no cambian realidades. Ninguna de esas cosas que cambian realidades. Lo único que cambian mis realidades, las tuyas, la de nuestra sociedad, la de nuestra tierra, es un mover de Dios, un avivamiento. Por eso nuestra oración hoy, y yo creo que todos los días, tenemos que pedirle: Señor, envía un avivamiento. En otras palabras, Señor, derrama el Espíritu Santo y que tu iglesia, que nuestras vidas, que nuestra sociedad, que nuestro barrio, que nuestra casa sean transformados. Vamos a orar juntos por esto. Padre, yo te doy gracias y te pido en el nombre de Jesús que derrames tu Espíritu Santo en mi vida, en la vida de cada uno de los que están escuchando este devocional, en sus familias, en sus hogares. Derrama el Espíritu Santo en todos ellos, Señor. Derrama tu presencia, Señor. Yo te pido que tu poder se empiece a manifestar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro barrio, en el lugar donde vivimos, que tu gloria se empiece a ver. Señor, derrama el Espíritu Santo y que haya un avivamiento. Te pedimos un avivamiento como nunca hemos
visto hasta ahora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que bendigas nuestra vida y que derrames el Espíritu Santo sobre tu pueblo y sobre esta tierra. En el nombre de Jesús te doy gracias y te digo amén y amén. Mi amigo, hay muchas cosas que nosotros no podemos, pero yo te digo algo, con Dios sí se puede. Así que vamos con Dios, porque con Él se puede. Que Dios te bendiga muchísimo, ¿eh? Nos vemos mañana martes en un nuevo devocional. Esta noche acordate que tenemos discipulado ministerial y mañana tenemos los discipulados básico, avanzado para seguir creciendo con Dios. Un abrazo enorme y nos vemos mañana. Bendiciones. Él me tocó con su amor, mi corazón se estremeció. Tras su hablar salió mi alma. Te necesito, sopla en mí, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí, ven súbitamente, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, ven súbitamente. Me recogiste sin razón, no te importó mi condición. Solo tú eres mi porción, mi herencia y mi pasión. Sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, ven súbitamente, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, ven súbitamente. Ser repentino e imprevisto, inesperado, inapropiado, precipitado, sopla en mí. Oh, ser repentino e imprevisto, inesperado, inapropiado, precipitado, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, ven súbitamente, sopla en mí, sopla